¿Fue la Guerra Civil Española un banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un laboratorio para desarrollar estrategias? ¿Sirvió de entrenamiento a militares? ¿Un campo de tiro para probar armas? ¿Significó el prólogo de una nueva forma de hacer la guerra? Un día de julio de 1936, Europa, maltrecha aún por el horror de la Primera Guerra Mundial y sumida en la crisis del 29, se despierta con la noticia de un golpe militar en España. Contra todo pronóstico, la revuelta en un país periférico y de limitados recursos se transforma en terreno abonado para el choque de intereses encontrados e irreconciliables que terminará siendo la antesala de la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil evidentemente fue una guerra que tuvo lugar esencialmente entre españoles, pero está absolutamente ligada a la evolución del contexto internacional. De dos formas. En primer lugar, porque en la Guerra Civil Española intervinieron activamente varias potencias. En primer lugar, las potencias del eje, la Alemania nazi y la Italia fascista, y en segundo lugar, la Unión Soviética, 2 meses después, y luego también por la retracción de las democracias occidentales, Inglaterra y Francia esencialmente, que trataron de mantenerse lo más alejado posible, sin intervenir demasiado en la contienda. A las causas propias del conflicto español se suman una multitud de variables europeas. La revolución bolchevique de 1917, el Tratado de Paz de Versalles, ideologías antagónicas, tensiones sociales no resueltas, inversiones extranjeras, oportunidad de experimentar armamentos y tácticas bélicas. En contra de lo que muchos creen, ni Alemania ni Italia participaron en el alzamiento. Como tampoco es verdad que la Unión Soviética estuviera planeando una revolución bolchevique en España. Así las cosas, las grandes potencias encuentran en un conflicto nacional la ocasión de medir sus fuerzas. La guerra de España era un primer capítulo de lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. Era el primer capítulo de una agresión en el continente europeo. Alemania, Italia y la Unión Soviética hacen suyo el conflicto, mientras que Inglaterra y Francia se decantan por la no intervención en la creencia de alejar el fantasma de una nueva guerra continental. 2 años más tarde, se firmará el Pacto de Múnich. ¿Quién podía imaginar, apenas terminado el duelo por las vidas perdidas en la Primera Guerra Mundial, que la población europea iba a revivir lo que deseaba olvidar? La guerra es la continuación de la política por otros medios, había advertido Karl von Clausewitz en el siglo XIX. La política en el viejo continente de aquellos años era tan convulsa que la guerra, otra más, no pudo evitarse. Para cuando estalla la guerra de España, se están consolidando en Europa las alianzas que serán luego decisivas en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Francia e Inglaterra, y por otro, Alemania e Italia. Podemos decir que la prolongación de la guerra, que sin ayuda extranjera habría sido mucho más corta, la prolongación de la guerra se debe sobre todo a la ayuda indirecta que hacen los americanos, los ingleses y los soviéticos. ¿Cómo y por qué esas ayudas iban a determinar el resultado final de la guerra en España? Inglaterra jugó un papel decisivo a lo largo del conflicto. O sea que por un lado hay elementos personales. Por otro lado hay los intereses de las inversiones británicas. Gran Bretaña en aquel momento es el país con más, el país extranjero con más inversión en España.
y por supuesto que los dueños de esas empresas tienen miedo de una revolución en España. Desde esos intereses comerciales se ve con buenos ojos a los nacionales. Por otro lado, los desórdenes, asesinatos y quema de iglesias en el bando republicano eran razones de peso para temer un gobierno comunista. La extrema derecha en España, como parte de la conspiración para el golpe militar, habían falsificado unos papeles para dar la impresión de que iba a haber una revolución comunista en España patrocinada por los rusos. Y todo eso significaba que habría sido muy difícil que el gobierno británico estuviera a favor de la República. ¿Por qué Inglaterra no quería intervenir en la guerra de España? Las clases altas estaban preocupadas ante la posible exportación de la Revolución Rusa a Europa Occidental. Las clases medias, que compartían el mismo temor, veían en la fulgurante ascensión de Hitler la mejor barrera para frenar el comunismo. ¿Y en Londres qué pensaba el gobierno? Para Londres, entonces, la política más inteligente era de la no intervención y una política mantenida de un modo bastante firme a través de todo el conflicto. La compleja política de no intervención resultaría a la larga un apoyo indirecto a los contendientes. En ningún momento quiso el gobierno británico que ganase la República y, por tanto, si hubiera un deseo de acortar la guerra, sería acortarla a favor de Franco. A diferencia de la alta política y la economía, la opinión pública británica manifestaba su simpatía por la República, incluso en los círculos selectos de la aristocracia. Sirva de ejemplo el caso de la duquesa de Atholl, que había traducido el Mein Kampf para que sus compatriotas advirtieran el peligro latente en la ideología de Hitler. La advertencia cayó en saco roto, como se vino a saber años más tarde. Portugal, con afinidades históricas con Gran Bretaña y gracias a la extensa frontera con España, facilitó a los nacionales un importante apoyo logístico durante la contienda. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, la inestabilidad política en Francia dejaba poco margen de acción para intervenir en el conflicto del país vecino. Hay una presión muy fuerte sobre el Frente Popular, es decir, Léon Blum era un hombre, una bellísima persona, un ideólogo excelente y sin embargo encabezaba un gobierno muy débil, ¿no? Léon Blum había sido nombrado presidente del gobierno francés apenas un mes antes del alzamiento en España. Las tensiones internas hacían razonable temer que la ultraderecha, aglutinada en la acción francesa, y los militares quisieran emular el levantamiento español. Ante ese riesgo y la actitud de Inglaterra, el gobierno del Frente Popular francés, a pesar de su natural afinidad con la República, no ve más alternativa que la neutralidad. De la indeseada neutralidad francesa al dilema soviético. Nada es sencillo en política de Estado y Stalin duda. ¿Alentar una revolución socialista en España? Ello alarmaría a las democracias occidentales, extremo que no le convenía a Rusia. Abandonar a la República y dejar que se hundiera estaba fuera de la cuestión. Stalin tomó la decisión de cortar el envío de materias por la ruta mediterránea en el mes de agosto del año 37. Y después de eso había menos apoyo soviético y también apoyo soviético venía con mayor lentitud que venía a través de Francia, con ciertas complicaciones. Así que realmente esto redujo
la fuerza militar del ejército republicano durante la segunda mitad de la guerra. Hitler, en cambio, no dudó. La ayuda de Alemania a Franco fue inmediata. El Führer se anticipó a los acontecimientos y, con la mente puesta en una nueva guerra, vio que la intervención en España le permitiría probar armamentos, entrenar a sus hombres en combates reales y establecer bases submarinas en el Atlántico si ganaban los nacionales. No tenían ninguna duda Hitler y Mussolini que había que ayudar a los nacionales. Al fin y al cabo era un general muy cercano ideológicamente a ellos, sobre todo a Mussolini, ¿no? Y Mussolini enseguida ayudó. Y para Hitler, bueno, fue un experimento. Vamos a mandar a nuestras, sobre todo a nuestra aviación, y vamos a entrenarla allí. Mussolini, a salvo de cualquier tensión con Francia, una vez que el país galo había optado por la no intervención, sigue la senda alemana de apoyo a los nacionales. El duce quería demostrarle a Hitler que Italia era un aliado imprescindible y valioso. La ayuda italiana respondía también a la petición que Franco había hecho a Mussolini a través de Luis Bolin, el corresponsal de ABC en Londres, que había alquilado el avión Dragón Rapid que lo trasladó desde Canarias a Tetuán. La Italia fascista, que voluntariamente y sin pedírselo Franco desembarca en Cádiz su primer grupo del Corpo Truppe Volontarie, le da no solo una ayuda militar importantísima, porque aquí todos hablamos de la derrota de Guadalajara, pero no se nos olvide que los italianos tomaron Málaga, tomaron Santander, tomaron Bilbao, y eran un ejército perfectamente organizado, bien pertrechado y bien pagado y bien entrenado, que tuvo un papel militar importantísimo en la España franquista. Fueron tiempos de diplomacia, acuerdos y alianzas. Los pactos forjados durante la Guerra Civil Española anticipan los bloques que protagonizarían la Segunda Guerra Mundial. Los aliados y el eje. Entre afinidades naturales, neutralidades forzadas y el telón de fondo de la Sociedad de Naciones, garante de la legalidad internacional, 27 estados europeos suscriben en agosto de 1936 el Acuerdo de No Intervención que prohíbe la exportación de material de guerra a España. Para vigilar su cumplimiento, se crea en Londres un comité que obliga a los firmantes a abstenerse de toda injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de ese país. De cumplirse el acuerdo, el conflicto civil languidecería por falta de vituallas, armas, municiones, tropas, recursos financieros, y alejaría los nubarrones que amenazaban vientos de guerra en Centro Europa. Y esta política de retracción, de no intervención, se materializó sorprendentemente en un instrumento ad hoc que se inventaron, que fue el Comité de No Intervención, al margen de la legalidad internacional que representaba en aquel momento la Sociedad de las Naciones. Fuera del viejo continente, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt, favorable a la República, hubo de ceder ante la presión del mundo financiero y de la Iglesia. Algunos vieron la guerra civil como un enfrentamiento entre nacionalismo y comunismo en Estados Unidos y otros lo vieron como el primer combate de las democracias contra los fascismos. Esta división, esta doble visión de la guerra fue transversal entre la población educada, dentro de la administración, incluso dentro del gobierno. El voto católico, decisivo para la reelección de Roosevelt, encontró en la activista Eileen O'Brien la vía para hacer llegar a la Casa Blanca más de 1 millón de telegramas a favor de Franco. El presidente Roosevelt se quedó impresionado. Bueno, Inglaterra y Estados Unidos forman parte del Comité de No Intervención, en el que también entra Francia. Cuando se plantea al principio de la guerra, ellos tienen claro una cosa: al comunismo no conviene darle entrada en Europa. Por lo tanto, tienen claro que tienen que apoyar a Franco. Pero por otra parte, ellos son democracias y se supone que tienen que estar a favor del gobierno legal.
El pacto había encomendado a la flota y a la aviación alemanas e italianas la vigilancia de la costa mediterránea española para evitar que llegaran armas y tropas. Un despropósito en el mejor de los casos, dada la afinidad ideológica de Alemania e Italia con los nacionales. El primer bloqueo o semibloqueo era de la Marina alemana e italiana, pero por la mayor parte de la guerra el bloqueo naval era de las fuerzas navales de Franco, porque realmente actuaron de un modo mucho más agresivo y mucho más eficaz y eficiente que las fuerzas navales republicanas. Y esto fue importante porque como consecuencia de esto, Stalin tomó la decisión de cortar el envío de materias por la ruta mediterránea. Pronto, la política de no intervención impulsada por Inglaterra y Francia acepta los hechos consumados del mal que pretendía impedir: la internacionalización de la Guerra Civil Española. Alemania, Italia y Portugal siguieron proporcionando ayudas a Franco, y la Unión Soviética hizo otro tanto con la República. Hay una reunión en Roma entre Mussolini y Göring y están preocupados por la lentitud de la política de Franco. Y Göring le dice a Mussolini: si este no se da prisa, es imposible que los británicos sigan dejándonos hacer lo que estamos haciendo. Casi un año después del inicio de las hostilidades, Juan Negrín, que había relevado a Largo Caballero como presidente del gobierno republicano en mayo de 1937, eleva el caso a la Sociedad de Naciones. Las democracias europeas no encuentran razones para condenar la participación alemana e italiana en la guerra, lo que suponía la derrota a largo plazo de la República. Y don Juan Negrín, en eso como en otras cosas, a mi manera de ver, tenía razón. Mientras más se resistiera, más posibilidades había de que la guerra española se envolviera con el desencadenamiento de una segunda confrontación mundial, y entonces no se sabe nada de lo que hubiera pasado. En el continente americano, México denunció el Tratado de No Intervención, ayudó a la República con armas y suministros propios y aceptó también intermediar en el envío de armamento ruso. Al final de la guerra, brindaría asilo a miles de exiliados españoles, al igual que otros países hispanoamericanos. La teórica vía de la no intervención supuso en la práctica un apoyo decisivo para los contendientes, en especial para el bando nacional. Al gobierno conservador inglés y luego al gobierno conservador que rigió Inglaterra durante la Guerra Mundial, el de Churchill, les iba el apaciguamiento. Estaban convencidos de que el apaciguamiento mantendría la paz en Europa y además mantendría alejados del poder a las hordas rojas, ¿no? Estaban convencidos. Y entonces actuaron en consecuencia. Cortaron las alas a Francia. Los años pasaron y el sinuoso camino de la política de apaciguamiento desde la no intervención en España, de la que Churchill fue partidario hasta el Pacto de Múnich, al que se opuso, demostró ser un error estratégico de catastróficas consecuencias. El Pacto de No Intervención había nacido sin futuro. En agosto del 36, Alemania e Italia estaban ayudando al bando nacional y ya puestos, listos para experimentar en España armamento y tácticas de combate. El intento de parte tanto de Alemania como de la Unión Soviética con su primera intervención en España fue unas intenciones de tipo político estratégicos. Sin embargo, una vez estando interviniendo, se veía que se iba a utilizar armas nuevas, los productos más nuevos de los laboratorios y fábricas militares en ambos países.
Al mes del alzamiento, los nacionales habían recibido casi un centenar de aviones procedentes de Italia y Alemania. Mientras que al bando republicano solo habían llegado 13 cazas y unos pocos bombarderos mal equipados que Francia había conseguido enviar antes de la firma del pacto de no intervención. El ejército republicano contó con un armamento pobre y pagado día a día a precio de oro, el famoso precio, el oro de Moscú, soviético, y un grupo de voluntarios de todos los países, heroicos, respetabilísimos, que me emociona recordarles, desde la Brigada Lincoln, la Brigada Garibaldi, pasando por los franceses, que fueron el número mayor de las brigadas internacionales, pero que militarmente no era ni muchísimo menos relevante, como sí lo era un cuerpo de ejército italiano, que eran varias divisiones perfectamente mandadas y organizadas. La ayuda soviética, quizá por las dudas de Stalin, se hizo esperar hasta octubre. 110 carros de combate T-26 y 50 cazas. Y procedentes de México, 20.000 fusiles y 20 millones de cartuchos sirvieron para armar a las milicias. El total se puede cifrar en 630 aviones, 350 tanques, 1.100 cañones y 450.000 fusiles. Hubo una contraescalada de ayuda alemana e italiana también, que fue muy importante para Franco durante lo que quedaba de la guerra. Y la diferencia era que los amigos del eje mantenían su apoyo. Alemania envió sus mejores armas y técnicos a España a cambio de piritas y wolframio, minerales necesarios para alimentar la industria bélica y poner a punto el rearme alemán de cara a la Segunda Guerra Mundial. La Legión Cóndor, formada por 5.000 hombres, concretó el apoyo alemán. Un cuerpo blindado bajo el mando del coronel von Thoma, compuesto por 180 carros, 180 cañones y 600 aviones. Muchos de ellos prototipos que, tras demostrar su eficacia en España, serían decisivos en las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Italia envió 600 aviones y 44.000 soldados en un destacamento que comprendía carros de combate, baterías de artillería y artillería antiaérea. Es una guerra de españoles donde combaten los españoles y donde mueren los españoles. Los asesores soviéticos fueron básicos y los asesores alemanes también, porque trajeron armamento y equipos que tuvieron que enseñar. Pero al final de la guerra, los que manejan los carros soviéticos o los aviones soviéticos son pilotos españoles. Y como anécdota puedo contar que cuando Stalin va a Yalta, los pilotos que le dan escolta para ir a Yalta son republicanos españoles que están en el ejército soviético. Junto al armamento, el petróleo, que sin combustible nada se consigue en una guerra. El petróleo fue esencial y luego fue esencial, por ejemplo, para Hitler, la entrada en España para las minas de wolframio, etc., y el montaje de las empresas alemanas, sobre todo en el sur de España, que fueron una fuente de ingresos para los nacionales y una fuente de alimentación de la industria bélica alemana. Armamento, soldados y petróleo. ¿Qué más hace falta en una guerra? La victoria no se decidirá solo en los frentes de batalla. Tan importantes o más van a ser las materias primas, la industria, las finanzas y los avances científicos aplicados a la tecnología militar. Asegurar los suministros de combustible es prioridad absoluta y la República dependerá para ello del petróleo de la Unión Soviética. Si el embargo se hubiera aplicado en Estados Unidos, probablemente Franco hubiera tenido graves
dificultades energéticas. Porque los grandes fuentes de petróleo en ese momento, además de Estados Unidos y México, que no estaba dispuesto de ninguna manera a surtir a Franco, estaban en el Próximo Oriente, controlado por las potencias coloniales británicos y franceses, Comité de No Intervención, o en Rusia, que nutre de petróleo al bando republicano. Y en ese momento se produce un cierto equilibrio energético, pero Franco lo hubiera tenido muchísimo más difícil. En ese sentido, el papel de Estados Unidos, no se puede decir de Estados Unidos, sino de las compañías y del lobby católico norteamericano, fue importantísimo para sostener desde el punto de vista energético el esfuerzo bélico de los franquistas. En plena Segunda Guerra Mundial, la importancia del petróleo para asegurar las reservas de combustible llevará a Hitler en 1942 a poner en marcha la fallida Operación Azul, cuyo fin último era conquistar los yacimientos petrolíferos rusos del Cáucaso. Rommel fracasó al intentar controlar el canal de Suez y los pozos de petróleo de Oriente Medio. Su derrota en el Alamein se debió en parte a la falta de combustible. En España, Franco no había tenido problemas con el suministro de petróleo. La República, por el contrario, debido al bloqueo marítimo de la costa mediterránea, había perdido decenas de petroleros con destino a Cartagena, Valencia y Barcelona, hundidos por barcos y submarinos italianos y alemanes. Justo el día en que empieza la guerra, en que empieza la rebelión en África todavía, no todavía en la península, ya vienen 5 petroleros de Estados Unidos y reciben un cable en el que se les ordena que se dirijan a puertos dominados por los rebeldes. Así que desde el principio ya están a favor de, sin que todavía intervenga para nada el gobierno, ¿no? Pero después tienen claro, tanto americanos como ingleses sobre todo, tienen claro que les interesa que gane Franco. La Texas Oil Company, Texaco, vendió al bando nacional 2 millones de toneladas de combustible a crédito y sin plazos para su pago. Las compañías como Texaco específicamente es un caso muy insólito, porque estaba dirigida por un señor que era un filofascista, que realmente incumplió toda la legislación de neutralidad de su propio país y autorizó viajes clandestinos de petroleros que aparentemente iban a puertos europeos, pero que en realidad iban a Vigo y La Coruña. Concedió créditos e incumplió la legalidad, que digo porque la legalidad americana impedía, ¿no?, el transporte de materiales para la guerra en buques norteamericanos. Fundamentales para la guerra moderna son las materias primas y los productos industriales que garantizan la eficacia del transporte, las comunicaciones y la vida en la retaguardia. En España, varios de estos servicios estaban en manos extranjeras. Texaco era la suministradora de Camsa, ITT la copropietaria de Telefónica, Ford y General Motors dominaban la automoción y DuPont la industria química. Todas ellas atendieron las necesidades del bando nacional en combustible, camiones y productos químicos. Clamoroso el caso de Texaco, que incumpliendo el contrato que tenía con el gobierno de la República, desvió petróleo que debería llegar a Camsa hacia puertos en poder de Franco. Es evidente que Franco hizo la guerra cómodamente con armas alemanas e italianas y con gasolina americana. Eso es absolutamente evidente. Y también tuvo ciertas camiones para esos movimientos súbitos que hacía de un frente a otro cuando era necesario. La República carecía por completo de masa de maniobra. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, el general Rojo puede
ser mucho mejor en tácticas que los generales nacionales, como ampliamente se demuestra a lo largo de la guerra, pero después no tiene una masa de maniobra para respaldar las batallas que plantea, ¿no? La guerra, la menos humana de las actividades del hombre, resulta que es buena para los avances de la ciencia y de la técnica. El uso intensivo de aceros especiales, de filamentos, de aparatos ópticos, todo esto se dio un salto tecnológico durante esos últimos años 30 y también durante la Guerra Civil Española. Si la Primera Guerra Mundial es conocida como la guerra de la química, la segunda se va a conocer como la de la física. El radar, el sonar, las bombas de Turing, antecedentes de las primeras computadoras, el DDT, la energía nuclear, van a ver la luz en una época de tinieblas. Pero la Segunda Guerra Mundial, la guerra de la aviación, es impensable sin la ayuda de la electrónica. El radar se desarrolla entonces y es esencial. Luego tenemos que tener en cuenta también pues, el nacimiento de los misiles, Peenemünde, von Braun y luego, ya digo, la energía nuclear. En medio de las dos grandes guerras mundiales, la Guerra Civil Española será el escenario de la progresiva incorporación de esos avances tecnológicos al armamento de ambos contendientes. La Guerra Civil Española es algo así como un laboratorio científico-tecnológico, sobre todo tecnológico, para la Segunda Guerra Mundial. Cuando decía que la tecnología, y la tecnología muy dependiente del conocimiento científico, se convierte a partir de la Segunda Guerra Mundial en esencial para las guerras, hay que tener en cuenta que esa capacidad depende del nivel científico, tecnológico del país en cuestión. La guerra es cara y la guerra moderna más. Sin la ayuda financiera de Estados Unidos no habría sido posible resistir el agresivo expansionismo de Hitler en busca del espacio vital para su Reich de los milenios. También en España, igual de importante que la ayuda militar, fue la financiera a lo largo de todo el conflicto. La guerra es muy cara. Cuando lo que fue un golpe de Estado de unas generales golpistas se convirtió en una guerra civil, ambos bandos tenían un enorme problema económico. La República partía con ventaja aparente. En el Banco de España había 635 toneladas de oro equivalentes a 715 millones de dólares de la época, varios miles de millones de euros actuales. La República financió su guerra con la enajenación de las reservas de oro del Banco de España que existían en Madrid el 18 de julio de 1936. Un 25% aproximadamente de esas reservas se vendieron al Banco de Francia y el 75% restantes se vendieron al Gosbank soviético. ¿Por qué? Pues porque la República necesitaba divisas para, en primer lugar, pagar la ayuda soviética y, en segundo lugar, para adquirir armas en el mercado internacional, armas cortas, armas ligeras, nunca armas pesadas y nunca aviación militar en cantidades significativas, y luego para hacer todo tipo de importaciones que necesitaba la industria, la agricultura. Franco contaba con la ayuda financiera de Juan March, que movilizó a numerosos hombres de negocios ingleses y norteamericanos. Su papel fue decisivo. Fundamental. Era uno de los hombres más ricos, por no decir el más rico de España, y sobre todo tenía mucho dinero fuera de España. Sobre todo en un banco inglés que se llamaba el Kleinworth, donde tenía no solamente divisas, sino mucho oro, y por lo tanto era una fuente
fundamental en los primeros momentos para los sublevados, también para movilizar más apoyos, tanto dentro de España como fuera. Sin el apoyo económico de Juan March, los nacionales se habrían encontrado en serias dificultades. Don Juan March, al que no hay que presentar, otorgó a Franco créditos por importe del total del montante de reservas vendidas al Banco de Francia. Queda visto que las guerras no se libran solo con armas y soldados. Son caras y, gran paradoja, la sociedad en tiempos de paz es la gran beneficiaria del desarrollo tecnológico y científico que propician. La política de apaciguamiento hacia el violento expansionismo nazi se mantuvo hasta el final de la Guerra Civil Española. Inglaterra y Francia persistieron en transitar el confuso camino del apaciguamiento a pesar de la ineficacia del pacto de no intervención en España. El singular comentario del mariscal Foch referido al Tratado de Paz de Versalles no pudo ser más acertado. Esto no es paz, sino un armisticio de 20 años. Inglaterra y Francia, representados por Chamberlain y Daladier, firman con Hitler y Mussolini los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938, dejando libre el camino para la anexión de los Sudetes checos al Tercer Reich. Seis meses antes, en abril del 38, Hitler había invadido y anexionado Austria. El Pacto de Múnich fue, en primer lugar, digamos, el momento culminante de la política de apaciguamiento de los dictadores que, en particular, el Reino Unido había seguido con particular intensidad desde que empezaron las agresiones en contra de los miembros de la Sociedad de Naciones, pero que Neville Chamberlain llevó a su máximo esplendor, entre comillas, por así decir, desde que se hizo cargo en mayo de 1937 de la conducción del gobierno británico. Tras la firma del Pacto de Múnich, saltaban por los aires las esperanzas del gobierno republicano. En ese momento, la única perspectiva en la que confiaban era que se declarase una guerra contra Hitler. Continuó la resistencia contra toda esperanza para salvar a los cuadros políticos, económicos y sindicales republicanos de las represalias de que van a ser objeto. Y por eso tengo que resistir un par de meses más. La política de apaciguamiento fracasó. Unos años más tarde, en el Parlamento británico, Churchill se lo espetó a un Chamberlain que creía haber salvado la paz en Múnich. Tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra. Eligió la humillación y nos llevará a la guerra. Un año después de la firma del Pacto de Múnich, Molotov por la Unión Soviética y Ribbentrop por Alemania firmarían un nuevo acuerdo, el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, que dejó las manos libres a Hitler y Stalin para repartirse Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia. El 3 de septiembre, a las 12 del mediodía, venció el ultimátum de Gran Bretaña y Francia al gobierno alemán. Había empezado la Segunda Guerra Mundial. Solo 4 meses después del fin del conflicto español. La guerra, voraz e insaciable, todo lo quiere. Armas, soldados,
apoyos financieros, materias primas, tecnología.